Feliz sábado para todos. Yo no sé por qué dicen Fidel y se ríen. Bueno, quiero excusar, ¿verdad?, al hermano Pavón. Hermano Pavón iba a tener el tema en esta mañana, pero lo cogió una de esas gripes que están por ahí. Hay como 3 versiones de ella y yo no sé cuántas variantes más hay por ahí, pero hay muchas personas, ¿verdad?, padeciendo en este momento enfermedad por esa gripe. Le agradezco a Dios, ¿verdad? Como siempre, casi siempre que me paro aquí, le agradezco a Dios, un gran privilegio que nos da. Y vamos entonces a tener una cortita oración, entonces que vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más elevamos a ti nuestro pensamiento. Buscamos tu rostro en oración, oh Dios. Buscamos tu dirección y queremos que cada palabra que salga de nuestra boca tenga la aprobación del cielo. Queremos hablar tus palabras, no las nuestras. Que seas tú, oh Dios, el que toque cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana estamos terminando una semana con temas de mayordomía, ¿verdad? Comenzamos el lunes, el miércoles, ayer viernes y hoy sábado concluimos la semana. La mayordomía es un tema sumamente importante, porque la mayordomía es todo. Toda nuestra vida, todo lo que tenemos está relacionado con la mayordomía. La mayordomía tiene un principio, ¿verdad? El principio en que se basa la mayordomía es que todo le pertenece ¿a quién? Todo es de Él, ¿verdad? Él dice, mío es el oro, mío es la plata, ¿verdad? Dice, de Jehová es la tierra, ¿verdad? Y todo lo que hay en ella. Así que todo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo creó, Él lo hizo, ¿verdad? Entre las cosas que hizo, nos hizo a nosotros, ¿verdad? También Dios le hizo todo le pertenece, pero también Dios nos dio todo. Cuando Dios creó al hombre, le dio todo al hombre. Hasta le dio hasta lo creó a su imagen y semejanza. Y el hombre se descarrió, el hombre cayó en pecado, nos apartamos de Dios, ¿verdad? Nos fuimos por nuestros propios caminos, pero ahora Dios también que lo ha dado todo para nuestra redención. Así que la mayordomía parte de ese principio de que Dios lo ha dado todo, de que Dios nos ama en gran manera y que Dios anhela grandemente nuestra salvación, y la mayordomía es que esa respuesta de nosotros, ¿verdad? Esa respuesta de servicio, esa respuesta de entrega a Dios. Pero cuando nos entregamos a Dios, tenemos que entregar todo lo que tenemos. Tenemos que entregarlo a Dios, ¿verdad? A veces como que estamos dispuestos a que yo me entrego, pero hay algunas cositas como que me quiero reservar. Así que partimos de ese principio, ¿verdad? Y vamos a leer para poder también seguir atando este tema, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Vamos a abrir nuestras Biblias, aunque muchas veces se proyecta ahí el versículo, pero sería bueno, ¿verdad?, que abriéramos nuestras Biblias. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Aquí queremos destacar una palabrita. Dice, cuando Dios nos crea a su imagen, a su semejanza, pero dice, y tenga dominio. Otras palabras, Dios nos puso a cargo de este planeta. Dios puso al hombre a cargo de este planeta. Pero Él dice, te pongo a cargo, pero el planeta sigue siendo ¿de quién? Sigue siendo de Dios, ¿verdad? Así que estamos aquí como mayordomos, ¿verdad? Antes cuando teníamos aquí esa sociedad que era más bien agrícola, pues se usaba más ese término, ¿verdad? Estaba el mayordomo de la finca, ¿verdad? La finca le pertenecía a otro, pero estaba este hombre que era el mayordomo, ¿verdad? Y era el que estaba a cargo de la administración y manejaba a los empleados y todo. Era como si la finca fuese ¿qué? Como si fuese de él, pero no era de él, ¿verdad? Le pertenecía a otro. Así que de esa manera, de ahí entra, ¿verdad? El concepto de mayordomía, entra desde el momento en que Dios crea al hombre. Lo crea a su imagen y semejanza y le da dominio. Le da dominio sobre todos los animales que Él creó. Y también dice que también el hombre tenga dominio sobre la tierra. Pero ¿qué pasó? El hombre se apartó de los caminos de Dios. Y esa tierra y todo este dominio que Dios le había dado al hombre, ¿qué pasó? Lo perdimos. El hombre perdió esa bendición que Dios le había dado de que Él fuese el que gobernara sobre la tierra. Lo perdió. Pero ahí pierde su mayordomía en cierto sentido, lo pierde. Pero el plan de Dios es restaurar al hombre y devolverle todo aquello que perdió. Y no solamente perdimos ese gobierno, perdimos que la imagen de Dios. El hombre ha perdido la imagen de Dios. Y Dios en su plan no solamente nos va a restaurar para que podamos tener nuevamente esa gobernanza sobre la tierra, sino que también nos va a restaurar en nosotros la imagen de Dios. Nos dice en Génesis 3, versículos 22 y 23, dice así. Y Jehová Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Jehová Dios lo arrojó del jardín del Edén. Así que una de las cosas que también Dios le había dado al hombre fue ese jardín, ¿verdad? Es un lugar especial dentro de una creación hermosa que proveía para todo. Pero aún dentro de eso, Dios había establecido, como decimos por ahí, como un rinconcito para el hombre y su esposa. Pero todo esto lo pierden, ¿verdad?, a causa del pecado que entra en la tierra. Y allí en Edén había un árbol, ¿verdad?, que era el árbol de la vida, ¿verdad? Y la existencia de Adán y Eva dependía de que ellos, ¿qué?, comieran de ese árbol. Si no comían de ese árbol, eventualmente morirían, ¿no? Así que una vez ellos caen en pecado, si ellos siguen teniendo acceso a ese árbol, entonces el pecado el pecado se inmortalizaría porque ellos no morirían y ellos seguirían ¿qué? Seguirían contaminados con el pecado, viviendo por toda una eternidad.
Así que la decisión que tiene que tomar Dios es que sacarlos del Edén para que no tengan acceso al árbol de la vida. Y como resultado del pecado, ya Dios lo que le había advertido a ellos, o sea, las cosas que le pasaron a Adán y a Eva no fueron sorpresa. Dios siempre les advertía, de la misma manera que Dios nos advierte a nosotros hoy día acerca de las cosas que vienen, ¿verdad? Sabemos que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Y Adán y Eva habían sido advertidos. Dios les había dicho, si comes del árbol, ¿verdad? El otro árbol que estaba allí, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios les había dicho, si comes de ese árbol, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás, ¿verdad? Así que así nos lo confirma la Biblia en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que el hombre perdió todo y aún perdió su derecho a la vida. Y lo que nos espera es que muerte, ¿verdad? Muerte, tenemos una muerte temporal de la cual participaremos casi todos, ¿verdad? Y también una muerte eterna, ¿verdad? Que la Biblia la llama la segunda muerte, ¿verdad? Habrá una muerte segunda que será muerte eterna. Pero en ese plan que Dios tiene para restaurarnos a nosotros, ¿verdad? Hay algo que es tremendo, ¿verdad? Dios, dentro del plan que tiene para restaurar al hombre, también tiene una resurrección para los hombres, ¿verdad? Dice aquí Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, ¿verdad? Sabemos que va a haber dos resurrecciones principales, ¿verdad? La primera resurrección principal, ¿quiénes participan? Los justos, ¿verdad? Los justos participan en esa primera resurrección y luego de 1000 años habrá que una segunda resurrección donde resucitan ¿quiénes? Los impíos, ¿verdad? Todos los impíos resucitan en la segunda resurrección. La primera resurrección es para vida eterna. Pero eso dice aquí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder. Así que glorificamos a Dios, ¿verdad? Así que aunque nosotros tengamos que ir al descanso ahora, sabemos que si somos fieles a Dios, cuando más adelante, cuando el Señor Jesucristo venga, habrá esa primera resurrección y todos resucitaremos, ¿verdad? Todos los que han muerto en Cristo resucitaremos para vida eterna. Nos dice Marcos 8:31 acerca del Señor Jesús. El Señor Jesús es el que está hablando en este versículo. Y dice, luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, que fuese desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuese muerto y resucitado después de 3 días. Era necesario que el Hijo de Dios pasara por todas estas cosas. Dios estableció un plan que lo estableció aún antes de la creación de este mundo. Y el personaje principal de ese plan de salvación es ¿quién? Es nuestro Señor Jesucristo. Y el plan incluía que Jesús tenía que venir y padecer mucho. Dentro del plan de salvación, la primera, podríamos decir, una de lo que Jesús iba a hacer aquí en la tierra, lo primero que tenía que hacer era llegar hasta esta tierra, encarnarse, venir a esta tierra,
pero aquí tenía que vivir una vida perfecta. Era necesario que tuviera una vida perfecta aquí en la tierra. ¿Por qué era necesario que tuviera una vida perfecta? ¿Ah? No podría ser nuestro Salvador si hubiera fallado, ¿verdad? Pero también hay otro propósito, ¿verdad? Hay otro propósito, y es que nosotros, para poder ser salvos, tenemos que presentarnos delante de Dios sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. En otras palabras, tenemos que presentarnos ante Dios, ante el Padre, perfectos. Pero nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Así que el Padre, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que su Hijo tiene una vida perfecta aquí en la tierra, y cuando nosotros aceptamos al Hijo como nuestro Salvador, ¿qué hace? Se nos cuenta la vida perfecta de Cristo como si fuera nuestra, ¿no? Así que vemos que el cielo está haciendo provisión de todo lo que es necesario para nuestra salvación. El cielo quiere que seamos salvos, quiere salvarnos, y todo lo que es necesario, el cielo lo está haciendo. ¿Qué me toca a mí? Aceptar lo que el cielo está haciendo en mi favor, creer en lo que el cielo está haciendo en mi favor. Así que era necesario. Cristo tenía que venir, vivir una vida perfecta, pero también tenía que padecer, ¿verdad? Tenía que ser desechado y eventualmente tenía que morir en la cruz, ¿verdad? Una muerte que es vicaria, ¿verdad? Otra palabra, una muerte que es sustitutiva. ¿A quiénes son los que tenían que morir? Nosotros éramos los que teníamos que morir, ¿verdad? Porque nosotros somos los que caímos en pecado. El Señor Jesús no cometió pecado, como dijimos, vivió una vida perfecta, pero Dios lo hizo pecado. Dios cargó los pecados de todas las generaciones, de todos los tiempos, los que han pasado, las que estamos y las que están por venir. Y todos esos pecados fueron cargados sobre Cristo, y Cristo allí sobre el madero pagó la deuda de nosotros, y pagó para que nosotros podamos vivir y vivir por toda una eternidad. Así que era necesario que Él fuese muerto y que resucitara. La resurrección también es una evidencia de que el Padre aceptó la muerte vicaria de Cristo, ¿verdad? Así que seguimos aquí viendo, ¿verdad? Estamos viendo todo lo que el cielo ha hecho, ¿verdad? Cómo el cielo se ha volcado y ha dado, ¿verdad? Lo ha dado todo. Y que, claro, está relacionado a la mayordomía en que yo tengo que reaccionar a eso que el cielo está haciendo en mi favor, como una vida de servicio, una vida de obediencia, una vida de pregonar las cosas que Dios ha hecho ya por nosotros. Dice Juan 6:40, esta es la voluntad de mi Padre, está hablando Jesús, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Es un versículo sumamente que dice mucho, ¿verdad? La voluntad del Padre es que creamos en el Hijo. Esa es la voluntad del Padre. Ese es el plan de salvación, que creamos en el Hijo. Y basta con creer. Pero cuando hablamos de creer, cuando la Biblia habla de creer, la Biblia no se encierra sencillamente en yo aceptar que algo existe, que algo es. No sé, ese no es el creer bíblico. El creer bíblico envuelve eso, pero envuelve una obediencia. Por eso se llama
Llamamos eso fe, ¿verdad? La fe que implica la fe es que yo creo y yo actúo, ¿verdad? Noé creyó en lo que Dios había dicho. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Viene un diluvio, ¿verdad? Viene un diluvio y hay que construir esta arca para que los que entren en el arca puedan ser salvos, ¿verdad? La gente que estaba en aquel tiempo, ¿creyeron o no creyeron? La mayoría, ¿no? Hubo quienes creyeron, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente no creyó, ¿verdad? Pero Noé creyó lo que Dios había dicho, y como creyó lo que Dios había dicho, actuó e hizo el arca, ¿verdad? O sea que siempre la fe genuina siempre nos va a llevar a obrar, ¿verdad? A ser obedientes, creer lo que Dios dice y ser obedientes a lo que Dios nos pide. Así que la voluntad de Dios es que creamos en el Hijo. Esto quiere decir que creamos en lo que el Hijo hizo por nosotros, que creamos que sí, su sangre nos limpia de pecado, que creamos que por su muerte nosotros hemos sido librados de que de la muerte segunda, ¿verdad? Estamos hablando en este caso de la muerte segunda, esa muerte que es eterna, ¿verdad? Así que, y hay una promesa que hace, ¿verdad? Y dice que cuando venga, dice en el día final, cuando venga el día final, cuando todo concluya, todos aquellos que murieron, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Cristo los va a resucitar. Nos dice en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él. Él es Cristo, en Cristo, ¿verdad? Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando vemos este versículo que dice que Él nos escogió, eso suena como ¿qué? ¿A qué suena eso? Si Él nos escogió, ¿a quiénes escogió? ¿A quiénes escogió? ¿Ah? Eso suena como a predestinación, ¿verdad? Como si ya Dios escogió a uno y los predestinó, ¿verdad? Porque Él los escogió, ¿verdad? Pero verdaderamente no es así, ¿no? Porque dice, de tal manera amó Dios a quién, al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Así que la salvación está ahí para todo aquel que cree. Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció el plan de salvación. Y todo aquel que sigue y se ajusta con el plan de salvación, ¿cuál va a ser el resultado? Será salvo, ¿verdad? Todo aquel que se ajuste al plan de salvación será salvo. Y el plan de salvación lo que nos pide es que creamos en el Hijo de Dios, que creamos en lo que Él hizo por nosotros. Y no solamente eso, sino que lo aceptemos como es, como el Hijo de Dios, que es Dios, ¿verdad? Así que vuelvo y leo el versículo, dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Nos sigue diciendo en 1 de Pedro 1:20, que fue la lectura bíblica que tuvimos hace un momento, dice, Él, o sea, el Señor Jesucristo, a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros.
¿Qué nos quiere decir este versículo? Bueno, desde antes de la fundación del mundo ya Cristo que había sido destinado para que diera su vida en favor nuestro. Hay un pasaje en la Biblia que más o menos dice que hay un misterio, no lo tengo bien claro en la mente, pero dice que había un misterio que estuvo escondido por mucho tiempo, ¿verdad? Pero que ahora en el último tiempo había sido revelado, ¿no? Bueno, pues este es el misterio que ha sido revelado. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios delineó el plan de salvación. Desde antes de la creación del mundo, ya Cristo estaba destinado a morir en la cruz y dar su vida en favor nuestro. Pero todo ese plan estaba ¿qué? Estaba oculto. O sea, se hizo allá atrás en la eternidad. ¿Quién lo conocía? No, nadie, ni los ángeles lo conocían, solamente lo conocía la deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo eran los que conocían ese plan. Pero estaba oculto al conocimiento de los ángeles. Nosotros ni existía, la tierra ni existía cuando eso, ¿verdad? Nosotros no existíamos, no existía el ser humano, ¿verdad? Y ese plan estuvo así oculto hasta que llegó el momento donde Dios comenzó a revelarlo. ¿Cuándo empieza a revelar el plan Dios? Pues cuando el hombre cae en pecado. Se comienza a revelar el plan de Dios allá. Cuando el hombre cae en pecado, Dios va allá al Edén, ¿verdad? Y busca a Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y allí se empieza a revelar el plan de salvación. ¿Cómo se empieza a revelar el plan de salvación? Génesis 3:15, ¿verdad? Que dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, ¿verdad? Ella le herirá en el calcañar, pero él le herirá ¿dónde? En la cabeza, ¿verdad? O sea, ahí se empieza a revelar que va a venir uno, ¿verdad? Un descendiente de esa mujer que iba a destruir a la serpiente, que era el causante de la serpiente. Cuando digo serpiente, estoy hablando de a quién representaba esa serpiente, ¿verdad? A Satanás, que fue el originador del pecado. Ahí se empieza entonces a revelar ese plan. Ahí mismo se sigue revelando el plan cuando Dios les hace túnicas de pieles, ¿verdad? Para hacer las túnicas de pieles se tuvo que sacrificar unos animalitos, ¿verdad? Que representando que tenía que mediar muerte para que el hombre pudiera ser vuelto, ¿verdad? Pudiera ser redimido del pecado en el cual había caído. Así que ese plan entonces empieza poco a poco a revelarse a través del tiempo, ¿verdad? Comienza ahí desde el mismo Edén, cuando el hombre cae en pecado, y sigue por ahí con los sacrificios, ¿verdad? Dios les fue enseñando a ellos que había que hacer unos sacrificios, y los sacrificios siguen por ahí hasta que llegamos a los servicios del santuario, ¿verdad? Donde siguen los sacrificios, siguen una ceremonia, y a través de muchos símbolos Dios fue poco a poco revelándole al hombre el plan de salvación, hasta que viene la revelación máxima. ¿Cuándo es la revelación máxima del plan de salvación? Cuando viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene el Señor Jesucristo en persona, y entonces el Señor Jesucristo muere, y vemos que murió. Por ejemplo, vemos que Cristo murió en el mismo mes, en el mismo día y a la misma hora que se hacían los sacrificios de la Pascua, ¿verdad? Y entonces vemos como todas aquellas cosas que estaban en símbolos estaban representando
lo que Cristo iba a venir a esta tierra a realizar para nuestra salvación. Así que eso es lo que está diciendo Pedro aquí, ¿verdad? Pedro dice que desde antes de la fundación del mundo, ya todo eso todo eso se había delineado, pero se manifiesta, se viene a manifestar ¿qué? Dice Pedro, en estos últimos días, ¿verdad? En Jeremías 31:3 vemos un versículo que conocemos mucho, ¿verdad? Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y ese es el fundamento, ¿verdad? Ese es el fundamento del plan de Dios. Con amor eterno nos ha amado Dios. Antes de la fundación del mundo ya Dios nos vio, porque Dios ve el futuro. Así que antes de que Dios fundara esta tierra, antes que creara al hombre, ya Dios nos vio y nos amó. Y como nos amó, nos sigue amando y prolonga su misericordia hacia nosotros. Si no fuera por su misericordia, dice el mismo Jeremías, ya hubiéramos sido ¿qué? Ya hubiéramos sido consumidos. Pero Dios en su misericordia sigue prolongando y dándonos oportunidades de salvación. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento. Aquí es interesante porque no dice, es Él el que nos va a salvar. Él dice que Él nos salvó. Lo da ya como un hecho. O sea, ya la salvación, fíjense en esto. Antes del Calvario, lo que había era una promesa. Habían unos símbolos que apuntaban hacia una obra que iba a hacer el Señor Jesucristo, pero no se había hecho. Todo estaba fundamentado en una promesa de que el Señor Jesucristo iba a dar su vida por nosotros. Pero cuando eso se hace una realidad es cuando Cristo efectivamente viene a esta tierra y da su vida por nosotros, ¿verdad? Hasta ese momento, el Padre, aunque hubiera querido salvarnos, no nos podía salvar. Aunque quería perdonarnos, no nos podía perdonar, porque estaba establecido que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, tenía que mediar muerte para que entonces se pagara, ¿verdad? lo que demandaba la ley. ¿Como que se está yendo o no? Okay. Así que necesitaba que mediara muerte. Pero una vez que muere el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ya todo está, ya depende sobre todo de nosotros. Ya Dios hizo ¿qué? Dios hizo ya todo lo que podía hacer, ¿verdad? No todo lo que podía, porque Él sigue, ¿qué más hizo? Una vez Cristo muere, entonces el Espíritu Santo es que viene a estar con cada uno de nosotros para que el sacrificio de Cristo no se pierda. Porque si el Espíritu Santo no nos atrae, nosotros, ese sacrificio no valdría de nada porque nosotros no buscaríamos del Señor. O sea, el hombre, como dice la Biblia, el hombre natural o el hombre caído, con su naturaleza caída, no busca de Dios. Pero el Espíritu Santo obra en nosotros. O sea, esa es otra cosa que está haciendo Dios y el Espíritu Santo está obrando en nosotros para llevarnos a Cristo y que podamos ser salvos.
Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia. Dios nos ha llamado por su gracia. ¿Su gracia qué? Su gracia es que Él quiere salvarnos. Esa es la gracia de Dios, que Él quiere salvarnos. Y por su gracia nos llama, ¿no? Hay unos versículos que me llaman la atención, y es que Jesús dice, ¿verdad? Yo soy la verdad, la resurrección y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, para yo poder ser salvo, yo tengo que ir al Padre. Pero para ir al Padre tengo que pasar a través de ¿quién? Del Hijo, de Jesús, ¿verdad? Pero en Juan 6, Jesús dice, pero nadie viene a mí si el Padre no le atrajere. ¿Captan la idea? Qué interesante es. O sea, yo tengo que ir a Cristo para de Cristo poder pasar al Padre y poder ser salvo. Pero yo no puedo ir a Cristo si el Padre no me atrae. Eso es bien importante, y fíjense que muchas veces, muchas personas tienen la idea de que el Padre es un Dios severo. Y como que el Padre lo que está buscando es como venganza y cómo nos castiga y cómo hace esto. Ese es el concepto que tiene mucha gente del Padre. Y que en Cristo, pues no, Cristo es todo lo contrario del Padre. Pero en estos versículos vemos que el Padre ha puesto las condiciones de ese plan de salvación, pero Él mismo está envuelto en llevarnos para que nosotros podamos seguir el proceso, ¿verdad? Cómo está delineado ese plan para que podamos ser salvos. Así que vuelvo al versículo, dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Aquí lo que enfatiza, lo que estamos enfatizando todo esto es que cómo el Padre, ¿verdad? Cómo el Padre se adelantó. Y desde antes de la fundación del mundo ya todo esto estaba delineado para que nosotros podamos lograr la salvación. En Daniel 7:27 nos dice lo siguiente. Dice, y que el reino, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. No sé si captan lo que está diciendo ahí. Dice, esto está hablando, esto está hablando del juicio, ¿verdad? Se está dando un juicio ahora. ¿Se está dando un juicio ahora? Sí, se está dando un juicio ahora, ¿verdad? Pero, ¿cuál va a ser el resultado de ese juicio? ¿Verdad? El resultado de ese juicio es que el reino, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. Al principio hablamos de que nosotros lo perdimos todo. Perdimos esta tierra que Dios nos puso en las manos para que la gobernáramos, ¿verdad? Perdimos la imagen de Dios, ¿verdad? Todas esas cosas las perdimos cuando entró el pecado. Y hablamos de que Dios está trabajando ¿para qué? Para restaurar todo eso nuevamente en nosotros, ¿no? Y lo que nos está diciendo aquí es que cuando termine el juicio, entonces el reino, el dominio, ¿se acuerdan que Dios nos dio dominio, ¿verdad? Y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo.
Todas estas cosas las va a heredar Cristo, porque Cristo es el heredero, Cristo es el verdadero hijo, ¿verdad? Cristo es el verdadero hijo del Padre. Pero a través de Cristo nosotros heredamos. ¿Entiendes? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos hacemos ¿qué? Hijos de Dios y hermanos de Cristo. Pues si Cristo es el Hijo, ¿verdad? Y Cristo dijo, ya no los voy a llamar ¿qué? Sino que ahora nos llamamos como hermanos, ¿verdad? Así que a través de Cristo nosotros ahora vamos a recobrar todo lo que habíamos perdido, ¿verdad? Ahora vamos entonces a heredar la tierra, ¿por qué? Por toda la eternidad. Una vez que todo esto termine, habrán ¿qué? Cielos nuevos, tierra nueva, ¿verdad? ¿Y quiénes van a vivir ahí? Nosotros somos los que vamos a vivir ahí. Así que todo nos va a ser restituido. Dice, su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Cristo estará en control, pero Cristo va a estar, ¿dónde se va a establecer? ¿Dónde se va a establecer el trono de Cristo y el trono del Padre cuando se hagan cielos nuevos y tierra nueva? ¿Dónde se va a establecer? Aquí en esta tierra. Y nosotros vamos a gobernar con ellos. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Así que Dios va a hacer cielo nuevo, tierra nueva, dice, donde mora la justicia. Y ahí nosotros moraremos con el Señor, ¿verdad? Ahí el Señor pondrá su trono. Dice, vamos a terminar con esta cita. Esta es una cita del Espíritu de Profecía. Vamos a terminar con esta cita. Dice, la cita se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Dice, Él ha puesto recursos en las manos de los hombres. Dios ha puesto recursos en nuestras manos para que sus dones fluyan por canales humanos al cumplir la obra que nos ha asignado en lo que se refiere a salvar a nuestros semejantes. O sea, hay una obra que nos toca a nosotros realizar para la salvación de las personas, ¿verdad? Y Dios, la iglesia necesita recursos, ¿verdad? Y Dios ha puesto recursos ¿en dónde? En nuestras manos. Y parte de esos recursos es para nuestro beneficio, ¿verdad? Pero tenemos que ser generosos. Dios espera que seamos como generosos. El cielo ha sido más que generoso con nosotros. La misericordia de Dios ha sido algo tremendo. Y Dios espera que ese mismo anhelo de salvación que Él tiene para los hombres esté en nosotros. Y de nosotros, por los canales humanos, dice ahí, por los canales humanos es que Dios quiere que los recursos lleguen a su iglesia. Entonces la pregunta que tengo que hacerme, ¿estoy yo usando así los recursos que Dios me ha dado? Tengo que hacerme esa pregunta, porque Dios me va a pedir cuentas. O sea, Dios va a decir ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? ¿Verdad? Al de los talentos, ¿qué tú hiciste con los talentos? Le dijo, ¿verdad? Y hubo uno que ¿qué hizo con los talentos? Lo enterró, ¿verdad? Y a ese que el único talento que le habían dado se lo quitaron y se lo dieron, ¿verdad? Al que puso esos talentos, ¿verdad? A trabajar y dar frutos ¿para qué? Dar frutos para salvación, ¿entiendes? Lo que tengamos no nos vamos a llevar, ¿verdad? No nos vamos a llevar. Pero tampoco quiere decir que como no me lo voy a llevar, pues me lo voy a gozar todo, ¿entiendes? Es que
¿Dónde estoy poniendo esos recursos? ¿Verdad? Así que dice eso, ¿verdad? Dice, Él ha puesto recursos en las manos de los hombres para que sus dones, porque son de Él, fluyan por canales humanos. Al cumplir la obra que nos ha asignado en lo que se refiere a salvar a nuestros semejantes. Este es uno de los medios por los cuales Dios eleva al hombre. Miren eso. Ese concepto de mayordomía, ese concepto de donde yo estoy consciente que Dios ha puesto en mis manos unos dones y unos recursos para que fluyan hacia la iglesia a través de canales humanos. Ese es un medio que Dios usa para elevarnos, para que nuestro carácter pueda irse transformando, porque nuestro carácter es un carácter que ¿cómo es nuestro carácter? Egoísta. ¿Entiendes? Yo pienso en mí, ¿verdad? Y entonces por algún sitio también pues quizás dejo a los míos. ¿Entiendes? Yo pienso en mi bienestar y pues a veces pensamos un poquito también en los nuestros, ¿verdad? Y le damos un poquito a los nuestros. Pero Dios quiere cambiar ¿qué? Tiene que cambiar eso. ¿Verdad? No podemos seguir siendo así. Dice, este es uno de los medios por los cuales Dios eleva al hombre. Es exactamente la obra que conviene a este. Eso es lo que nos conviene a nosotros. O sea, no es porque Dios necesita y que Dios se va a edificar. Somos nosotros los que nos edificamos, ¿entiendes? A quien le conviene es a nosotros. Dice que nos conviene porque despierta en su corazón las simpatías más profundas y le mueve a ejercitar las más altas facultades de la mente. Así que este plan que Dios ha trazado y este principio de mayordomía es un principio que Dios me está mostrando primeramente cómo Él se da, cómo Él ha dado a su Hijo, cómo Él nos ha dado todo lo que necesitamos, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y justicia, las demás cosas que yo las voy a poner, dice Dios. ¿Ve? Busca primero el reino de Dios. Y de esta manera Dios que va edificando y cambiando y logrando esa transformación, porque una de las cosas que perdimos fue la imagen y la semejanza de Dios. Y eso Dios también lo quiere restaurarlo en nosotros. No es solamente devolvernos aquellas cosas, aquel dominio y esas cosas, también quiere devolvernos la imagen de Dios. Que Dios les bendiga.